este es un trastorno que puede ser como complicado porque está entrelazado pues como con aspectos neurológicos, también aspectos sociales, es como está, se me fue ahorita la palabra, pero está como en lo biopsicosocial y tiene toda esta implicación, o sea, no nada más es como las ideas, sino tiene toda una cuestión de base neurológica, y obviamente pues incapacita a las personas. Cuando dices que se llenaría un estadio, es interesante escucharlo porque también hay rasgos, hay caracteres obsesivos, pero no precisamente un trastorno, porque para que se haga un trastorno debe haber pues una incapacidad o incapacitar al paciente, ¿no? Porque ahí es donde realmente se vive como esta dificultad. Y así como decía la maestra Trini, va asociado estos síntomas en las obsesiones, ¿no? Que son pensamientos recurrentes que incapacitan al paciente a poder seguir con su rutina diaria, ¿no? Y esto lo vamos a través de ver en las compulsiones que ellos hacen, ¿no? Si bien decían que se llenaría 30 veces el Estadio Azteca, ¿no? Hay que ver que estos pacientes adultos se ha visto que lo vienen o que lo tienen desde la infancia, ¿no? Entonces, alrededor del 1 al 3% de los niños y adolescentes se cree que sufre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Va creciendo y bueno, son las estadísticas que estábamos escuchando al inicio de la plática, ¿no? Que sí, si bien, como decía Trini, la gente dice, es que tengo TOC, ¿no? Porque me gusta acomodar. La realidad es que eso no es un TOC, ¿no? Un TOC va más allá, como lo decía la maestra Trini, suele ser incapacitante. Incluso, bueno, en los niños incluso a veces es más difícil el diagnóstico, ya que hay ciertas obsesiones normales por etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, a la hora de ir a dormir, ¿no? En los niños pequeños es común que se establezca una rutina al dormir, ¿no? Me lavo los dientes, me tomo la leche y todo tiene que ver con ir a la cama. Me cuentan un cuento, mi mamá me viene a cobijar y es una rutina. En el caso del TOC es muy diferente, ¿no? Porque incluso estos rituales ni siquiera tienen que ver con la hora de dormir, ¿no? O me lavo las manos, o voy, salgo y entro del cuarto repetidas veces para poder eh, terminar o continuar con mi vida. Y además de esto, vemos a los pacientes angustiados al hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto realmente sería como signos y síntomas del TOC, ¿no? Tanto lo que observamos, em, como lo que nuestro paciente nos dice, o en específico, que yo soy terapeuta de niños, pues los niños lo van diciendo, ¿no? Incluso ponen muchas excusas para dormir si es que la obsesión tiene que ver con este tipo de rituales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario que nos hagan el enorme honor de estar con nosotros en este episodio de Iscalti Podcast. De verdad que es un honor estar con especialistas de alto renombre, como el día de hoy tenemos a las maestras, que vamos a hablar de un tema que de verdad es vital y de importancia para que pongamos atención en ciertas cuestiones que a veces desconocemos. Las presento rapidísimo para no dar tanto preámbulo, y también les presento el tema del día de hoy. El día de hoy nos acompaña la maestra María Trinidad Razo, psicoterapeuta general de orientación psicoanalítica. Muchísimas gracias. Hola, Y saludos está a también la todos. maestra María Guadalupe Poblano Rosas, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes. De verdad que muchísimas gracias. Y el día de hoy vamos a Hola, hablar de mucho gusto. un tema muy interesante. Se los comento. Esto es así, se llama Navegando en el mundo del TOC. ¿Qué es el TOC? El trastorno obsesivo compulsivo, para recuperar el control o cómo recuperar el control. Entonces el día de hoy vamos a empezar con esto para ver qué es. Pero fíjense que antes de entrar de lleno a las preguntas y demás, me gustaría comentarles algo que se me hizo de verdad muy interesante y se los comparto. Fíjense que en México
Entre el 1.5 y 5% de la población padece de trastorno obsesivo compulsivo. Se podría llenar 30 veces el Estadio Azteca con las personas que padecen TOC en México. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, 23% de la población sufren de este trastorno y en la República Mexicana 2.6 y 3% aproximadamente. Además, el 70% de estas personas que no sabe que lo sufre y que no lo entiende, de verdad que piensa que no llega a ser grave y por ende pues no se atienden cuando es todo lo contrario. De hecho, esta enfermedad es el cuarto trastorno más común en la atención psiquiátrica, en la atención psiquiátrica, justamente aquí en México. Y un paciente tarda de 7 a 14 años para llegar a un diagnóstico y tratamiento. Fíjense que estos son temas bastante interesantes y el día de hoy, para ya no dar más preámbulo, me gustaría que las maestras nos dijeran justamente qué es esto del TOC, qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora sí que con qué se come, cómo se lleva, qué es esto para entenderlo un poquito mejor. Por favor, maestras. Yo lo que quisiera compartir, digo, escuchando todas estas estadísticas, que de hecho también en los niños, ya Lupita a lo mejor tiene también datos, hay como ciertos porcentajes, ¿no? En la población infantil y adolescente, pero bueno, es un trastorno que está clasificado desde los DSM o el CIE-10, desde hacía pues un tiempo. De hecho, hay cambios en la nomenclatura o la clasificación en el DSM-5 que iremos como abriendo un poquito. Pero bueno, este es un trastorno que puede ser como complicado porque está entrelazado pues como con aspectos neurológicos, también aspectos sociales. Es como, se me fue ahorita la palabra, pero está como en lo biopsicosocial y tiene toda esta implicación. O sea, no nada más es como las ideas, sino tiene toda una cuestión de base neurológica, y obviamente pues incapacita a las personas. Cuando dices que se llenaría un estadio, es interesante escucharlo porque también hay rasgos, hay caracteres obsesivos, pero no precisamente un trastorno, porque para que se haga un trastorno debe haber pues una incapacidad o incapacitar al paciente, ¿no? Porque ahí es donde realmente se vive como esta dificultad. Pero es interesante que podamos hacer como esa diferenciación entre algún rasgo, ¿no? Entre alguna conducta que se está presentando o realmente un trastorno obsesivo compulsivo, porque la gente también dice, yo soy TOC, ¿no? Porque hago ciertas conductas, pero no. O sea, habrá que irlo diferenciando, pero bueno, es un trastorno que está clasificado, que se caracteriza pues por ideas muy persistentes, conductas que van acompañando estas ideas persistentes y van pues bloqueando aspectos de la vida de la persona, ¿no? Se acompaña de varios síntomas como este, tics. De hecho, también está correlacionado con otro tipo de dificultades o trastornos o también trastornos de personalidad. Es multifactorial en el sentido de que está implicado pues los factores neurológicos, también los conductuales, pero también los de personalidad y el ambiente social. Entonces, no nada más es como algo que está psicológico, ¿no? Es pura conducta y pensamiento, no. Por eso hay tratamientos incluso médicos que apoyan este trastorno, ¿no? Y que antes no se sabía como de manera como muy amplia y hoy se da como un manejo integral, ¿no? De hecho, los conductistas son los que más participan en tratamiento, pero ya ahorita si quieren yo doy mi punto de vista y las aportaciones desde el psicoanálisis. Ujú. Y así como decía la maestra Trini, va asociado estos síntomas en las obsesiones, ¿no? Que son pensamientos recurrentes que incapacitan al paciente a poder seguir con su rutina diaria, ¿no? Y esto lo vamos a través de ver en las compulsiones que ellos hacen, ¿no? Si bien decían que se llenaría 30 veces el Estadio Azteca, ¿no? Hay que ver que estos pacientes adultos se ha visto que lo vienen o que lo tienen desde la infancia, ¿no? Entonces,
alrededor del 1 al 3% de los niños y adolescentes se cree que sufre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Va creciendo y bueno, son las estadísticas que estábamos escuchando al inicio de la plática, ¿no? Que sí, si bien, como decía Trini, la gente dice, es que tengo TOC, ¿no? Porque me gusta acomodar. La realidad es que eso no es un TOC, ¿no? Un TOC va más allá, como lo decía la maestra Trini, suele ser incapacitante. Incluso, bueno, en los niños incluso a veces es más difícil el diagnóstico, ya que hay ciertas obsesiones normales por etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, a la hora de ir a dormir, ¿no? En los niños pequeños es común que se establezca una rutina al dormir, ¿no? Me lavo los dientes, me tomo la leche y todo tiene que ver con ir a la cama. Me cuentan un cuento, mi mamá me viene a cobijar y es una rutina. En el caso del TOC es muy diferente, ¿no? Porque incluso estos rituales ni siquiera tienen que ver con la hora de dormir, ¿no? O me lavo las manos, o voy, salgo y entro del cuarto repetidas veces para poder eh, terminar o continuar con mi vida. Y además de esto, vemos a los pacientes angustiados al hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto realmente sería como signos y síntomas del TOC, ¿no? Tanto lo que observamos, em, como lo que nuestro paciente nos dice, o en específico, que yo soy terapeuta de niños, pues los niños lo van diciendo, ¿no? Incluso ponen muchas excusas para dormir si es que la obsesión tiene que ver con este tipo de rituales. O sea que esto es desde la infancia, o sea, ya uno lo trae desde, por así decirlo, desde nacimiento, o se va a ir, se va yendo, más bien, se va a ir, conforme uno va avanzando en la vida o crece, se le va desarrollando. Ajá. Mire, pareciera que pareciera que aparece en la infancia, ¿no? En la niñez. Hay estudios que revelan que puede ser alrededor de los 7 años, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que dicen que desde antes, ¿no? En la consulta yo he tenido casos que me dicen, es que desde el kinder empezaba a tener este tipo de conductas o este tipo de pensamientos, pero nunca creímos que era como el TOC, ¿no? Pero o sea, haciendo como un análisis en retrospectiva, los padres sí van reportando que desde incluso antes de los 7 años ya hay como datos, ¿no? Y incluso los adultos que se les diagnostica el TOC, muchas veces o en su mayoría de las veces sí hay sintomatología relacionada en la niñez y adolescencia. Un papá, ¿cómo podría darse cuenta, no sé, tratar de darles como... Yo sé que no hay en esto, en ninguna cuestión de trastorno, no hay un ABC como tal, de decir, a ver, tiene esto y esto y esto, Así es. pero ¿cómo a lo mejor y un papá que tiene a un niño ahorita o una niña de, no sé, 3 4 años, se puede dar cuenta de que justamente se está desarrollando? O sea, no que ya lo tiene, sino que ya es como algo alarmante, como unas banderitas rojas de, oye, esto como que no es propio de. Pues un poco Ok. retomando lo Pudiera que... ser Ah, que, ajá. Sí, adelante, adelante. es que se me Sí, dio corta adelante, aquí, adelante, Trini. se corta. Pero un poco regresando a esta pregunta que haces, Zaira, la maestra Lupita también comentaba algo muy importante, las etapas de desarrollo, ¿no? Que pareciera que son como propicias, que incluso desde los psicoanalíticos se habla de un aspecto regresivo, ¿no? Como a las etapas, por ejemplo, anal, que es la suciedad, las cuestiones de aprendizaje de conductas y hábitos, ¿no? Entonces, se van viendo desde esa etapa, pero como son cotidianas, pareciera que no son tan llamativas. Sin embargo, cuando se empiezan a hacer como rígidas, porque hablamos de rigidez de pensamiento o de la mente, para que este trastorno pueda como habitar, ¿no? Por ejemplo,
Los niños, ya Lupita nos explicará mejor, pero la idea aquí es cómo ellos viven estos aspectos respecto a su desarrollo y qué significado tiene, porque aquí es muy importante explorar el significado. Para alguien, lavarse las manos puede ser, bueno, salí, quiero comer y quiero estar limpio. Para alguien que tiene un TOC es, tengo que lavar porque aquí se mira la suciedad y toda o sea, como toda esta parte de infectarse, de estar contaminado. Entonces el pensamiento se vuelve súper rígido y también los pequeños se van viendo como con otras alteraciones, por ejemplo, está relacionado pues como con esto que es la tricolomanía, con la parte de estarse rascando. O sea, hay algunas características que van diciendo a los papás, a ver, esto no es algo que sea como normal, ¿no? Ujú. En una conducta de hábito, sino es muy repetitiva, muy consistente y súper rígida. Es decir, si no la hago, me muero o se muere alguien o algo feo pasa, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo un tanto la rigidez de pensamiento y de conducta, ¿no? Pero sí se nota la diferencia, incluso en ese contenido de pensamiento y de la compulsión, porque es diferente el pensamiento y la compulsión, tan unidas, pero cada una tiene su significado. Y bueno, Lupita, yo creo, la maestra Lupita puede complementar esta parte de la infancia. Yo te tuteo mucho, Lupita, porque somos amigas, pero es la Sí, sí, maestra sí. Lupita. Sí. Adelante, adelante, por Así favor. es. Sí, 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 como de retomando lo que decía Trini, ¿no? Sobre todo los papás se van a dar cuenta porque ya digamos que los niños es incapacitante, pueden dejar de ir a la escuela por sus preocupaciones excesivas, incluso presentar algunas crisis de ansiedad, ¿no? Que les falta la respiración y le preguntas, ¿pero por qué? A ver qué tienes. No, pues es que, bueno, también es común que los niños no saben expresar o les da pena expresar el pensamiento que tienen, ¿no? Porque incluso llega a ser hasta vergonzoso para ellos y dicen, no, es que no sé, pero no quiero o no puedo, ¿no? Entonces, los papás entran en mucha frustración y si el niño puede decir cuál es como el pensamiento que le está angustiando, los papás es como de, ay, ¿a poco por eso tienes miedo? No, eso es una tontería, ¿no? Entonces, porque son pensamientos irracionales, ¿no? Ejemplo, es que no quiero ir a la escuela porque tengo miedo, pero ¿de qué tienes miedo? Y los niños no saben explicar, no, no sé, pero tengo miedo, incluso muchas veces presentan tics, ¿no? Pero sí hay como dice la maestra Trini, es muy visible, o los síntomas sí suelen ser complejos, pero a la vez sobre todo es incapacitante, ¿no? Y entonces es como podemos darnos cuenta que sí hay o sea, algo más que una ansiedad o una preocupación o un comportamiento normal en los niños. O sea que, por ejemplo, si un niño de verdad, o sea, él no quiere ir a la escuela, no quiere jugar, no quiere comer, se pasa a lo mejor encerrado o, como dijo la maestra Trini, lavándose a cada ratito las manos o que es muy obsesivo, no sé, en sus juguetes o a lo mejor en su cuarto con ciertas cuestiones en la limpieza. Entonces ya ahí ya es cuando dices, a ver, espérame tantito, como que esto no es normal de un niño, por dar como Así es. ejemplos. Así es, ¿no? Pero bueno, sí, dependiendo, ¿no? Porque no son como todo el tiempo, ¿no? Pareciera que los niños tienen específicos miedos o específicos pensamientos, ¿no? Puede ser relacionados con la limpieza, incluso, o se ha visto que en la mayoría de los niños con TOC llegan a tener alguna situación con los números, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? A cierta edad es normal que los niños tengan un número de la suerte, ¿no? Como mi número de la suerte es tal, ¿no? En el TOC, este número suele ser algo, difícil, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo mi número, el temido en el TOC es el 7. Entonces, un ejemplo sería que los niños evitan, por ejemplo, que la tele pase por el 7, que no se suba al canal 7, no, no me puedes dar 7, no me puedo comer 7 palomitas porque va a pasar algo, ¿no? Ese sería como algunos síntomas que los niños presentan, pero por ejemplo no es como todo el tiempo que esté pasando esto, sino tienen ciertas obsesiones. Aquí es importante indagar o investigar cuáles son las obsesiones para poder dar tratamiento. Esto podría ser, por ejemplo,
digo, no puede ser, digo, por lo que entiendo, puede ser a lo mejor intermitente, o cuando tienen algún problema muy fuerte y lo resaltan, o sea, no sé, algún estrés, alguna ansiedad, algo que lo pueda como detonar, o Sí, ya lo ajá. tienen así, perdón. No, sí, Pero siempre y cuando vaya relacionada con su obsesión. Ok, maestra es que Trini. aquí sí habría que diferenciar, nuevamente yo sí hago mucho esa invitación a hacer la diferencia, ¿no? O sea, hacer diferencias, porque eso nos va a dar como la clave para un diagnóstico. Los diagnósticos son guías, ¿no? Para poder intervenir, pero sí es relevante las diferencias, porque tú me dices, hacías como ciertos ejemplos, Zaira, de conductas, pero habría que explorar, porque pudiera ser depresión solamente, ansiedad solamente, podría ser alguna cuestión que tenga que ver más con algo de como algo de una personalidad más esquizoide, no lo sé. Habría que explorar mucho más acerca de los síntomas y yo tenía una maestra que era muy como colorida y además se aprendía muy bien con ella en la maestría, decía una golondrina no hace primavera, ¿no? Entonces no podemos decir que con un síntoma o dos ya está, ¿no? Entonces tenemos que tener calma para explorar y entender. Yo me iría mucho nuevamente por el contenido de estas compulsiones y obsesiones, como dice la maestra Lupita, por ejemplo, no es lo mismo que diga, quiero no comer las 7 palomitas porque es de mala suerte, a decir, si yo las como, esto me va a traer como consecuencia la muerte de alguien. O sea, hay que explorar. De hecho, en los estudios también que se han realizado, esta rigidez de pensamiento se relaciona mucho con la psicosis, por ejemplo, ¿no? Que hay pensamientos muy mágicos de muerte, de destrucción, pues de contenidos como muy agresivos, ¿no? De hecho, dentro del psicoanálisis, Freud en 1909 explora con un caso de neurosis obsesiva, que es el hombre de las ratas, donde él explora con este paciente toda esta parte regresiva de agresión, ¿no? En la neurosis obsesiva. Pero es entender todo este contenido que tiende a ser destructivo, agresivo, repetitivo, poco manejable, conducta rígida. Por eso estas diferenciaciones nos hacen saber cómo atender, cómo canalizar. De hecho, ya más adelante lo veremos, pero las que se promulgan pues para este tratamiento es algo de fármaco y las terapias cognitivo-conductuales. Nosotros, los de orientación psicoanalítica o psicodinámica, entramos mucho en relación cuando el paciente no coopera, porque en lo cognitivo o en lo farmacológico se les dan apoyos, indicaciones, tratamientos, pero el paciente puede tener sumamente desconfianza, no hace caso, ¿no? De hecho, lo que hemos visto mucho o se ha visto mucho desde la psicoanalítico o lo psicoanalítico es el trabajo en las relaciones objetales, ¿no? O sea, esto disminuye la relación de pareja, la relación con la familia, la relación con los amigos, o sea, se empieza a aislar porque no confía, porque nadie tolera que el otro esté nomás pensando en que se va a caer la luna, ¿no? Si algo malo sucede. Entonces la gente los va un poco aislando. Entonces sí es relevante entender también que el aporte desde acá tiene que ver mucho con el poder trabajar relación objetal, cómo confiar. De hecho, las intervenciones se han visto que apoyan estos tratamientos cognitivos también. O sea, no es pelearse, es apoyarse, porque el diagnóstico es muy complejo y la mente pues está muy amplia, no nada más es una conducta, un pensamiento o lo biológico. También es todo este aspecto como simbólico, simbolizado de lo que nos construye. Por eso un bebé no lo puede decir, pero va creciendo en un ambiente que lo va apoyando en estas conductas y está relacionado con la religión, con las ideas morales, que también apoyan muchísimo este tipo de dificultad o trastorno, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería yo aportar para que no nos dejemos como llevar solo como por alguna cuestión que es llamativa, sino hacerlo amplio e invitar a la gente que se acerque a un especialista y lo puedan apoyar con esta dificultad.
Así es, hay que poner énfasis en que esto es una apertura para que ustedes tengan un poquito de conocimiento sobre estos diferentes trastornos y que a lo mejor y les puedas apoyar y servir para que vean a lo mejor si en dado caso en su casa hay algún tipo de alarma, pero esto no es como para, ya tengo tal, no, esto es solamente una invitación para si lo están viendo para alguien de su familia o con ustedes o con personas de la escuela o qué sé yo, que son como cuestiones como más cercanas, pues que se acerquen con los terapeutas, que se acerquen con los especialistas, pues obviamente para que tengan un diagnóstico adecuado y los puedan orientar y llevar, pues obviamente para que se tengan como cierto cuidado hasta esto, pero esto de verdad es solamente un panorama para que ustedes pues tengan ahí esa pequeña información, y digo pequeña porque es muchísimo, muchísimo lo que podemos hablar y nos lo podemos tardar muchísimo aquí hablando de cada cosa, pero solamente es como un apoyo y un aporte que Iscalti les otorga, pues obviamente para que puedan ahí tener esa ventana y que se puedan acercar con cada uno de los especialistas y vean estos temas. Aquí abajito en la descripción ustedes pueden ver la información de cada uno de ellos, las redes, la forma de contacto y demás para que también ustedes se puedan acercar. Y bueno, después de esta acotación, una persona ya en la edad adulta que no puede existir, y lo planteo de esta manera, puede existir que una persona en edad adulta lo tenga y que a lo mejor en la edad de pequeños no lo hayan tenido o no. O no haya sido Ajá, detectable, a lo mejor y no lo haya, que no exacto, haya sido detectado. ajá, que no haya sido visible ajá, sí, y cuando llegan a la etapa adulta, pues traen ya como una serie de dificultades. De hecho, yo pensaba en cómo aportar un poco ejemplos que sean prácticos para la población. Hay películas como muy llamativas, como lo es Mejor Imposible. Hay una que es muy cómica que se llama Top Top. Hay otra Mm, que es Cuando los hermanos se encuentran, pero nuevamente es como la parte de hacer esta diferencia porque también está relacionado los rasgos obsesivos con algunas otras condiciones como el autismo, como la parte del síndrome de Tourette, también con de acumulación, que es estos que guardan y guardan y guardan, ¿no? O sea, está relacionado con otro tipo de trastornos o padecimientos en la mente y es relevante pues reconocerlo. Los adultos por lo regular traen ya como toda una serie de multifactorial, ya están afectados incluso con aspectos de la piel, toda una cuestión que se va haciendo como cada vez más cruda en la vida adulta. Pero ya un trastorno obsesivo, en esta película de Mejor Imposible, el señor no traía guantes, no pisaba las rayas, no se podía relacionar con otra persona amorosamente, en este caso que es vida adulta. Entonces, creo que sí puede pasar, no desapercibido, sino que más bien no se le dio como la atención específica porque había otras cosas quizá de relevancia, ¿no? A lo mejor era súper ordenado y decían, guau, está padrísimo. Pues qué bueno, pero cuando llega ya a la vida adulta, pues ya no funciona eso, ¿no? Entonces, creo que estos rasgos o hábitos se pueden valorar como algo, como es muy valioso, pero conforme se van haciendo rígidos, pues se va complejizando la conducta, ¿no? como No lo sé si, mencionábamos hace maestra ratito, Lupita. antes de darle la palabra a la maestra Guadalupe, lo mencionábamos hace ratito, justo, ¿no? O sea, como a veces pensamos que ciertas características pueden ser como cualidades, como lo que acaba de mencionar la maestra Trini, ¿no? De no, bueno, es que es súper ordenado, es que le encanta tener su casa limpiecísima, o le gusta, no sé, digo coleccionista no, porque a lo mejor hay mucha gente que es coleccionista, pero bueno, que son muy obsesivos en muchas cuestiones y a veces los pasamos desapercibidos, perdón, y sí ya estamos hablando de algo que sí necesita cuidado. Perdón, maestra Guadalupe, adelante. Y como decía Trini, ¿no? Muchas veces hay que descartar todo lo que ya dio, se confunde mucho con ansiedad, fobias, ¿no?
trastornos generalizados del desarrollo. Y sí, muchas veces es diagnosticado hasta la edad adulta, pero haciendo como las preguntas retrospectivas, pues vemos que desde la infancia inician todos estos síntomas. ¿Se cura? Sí, Pues ¿no? me llamó la atención esto que fue el título de ¿cómo? ¿Controlando qué? El título es, a ver, ahorita lo digo dice, navegando en el mundo del TOC para recuperar el control. O cómo recuperar el control. Eso. Y básicamente creo que el trabajo con el paciente con esta dificultad sería trabajar la flexibilidad. No sé si el control, porque el control pues lo maneja como puede, ¿no? Sí. Haciendo lo que puede. Entonces, más bien como flexibilizando un poco la mente y trabajando más en esas relaciones interpersonales que le van a permitir confiar, tener otras herramientas y no estas que solo están aquí o en la repetición de la conducta, ¿no? Ujú. Maestra Guadalupe. Sí, efectivamente, o sea, hay tratamientos que ayudan mucho al paciente a poder ser flexibles y adaptarse, por ejemplo, en los niños, pues a la escuela, ¿no? Sobre todo si las obsesiones tienen que ver con ella, pues sí, adaptarse a la escuela, inclusive, trabajando con la escuela, ¿no? Para que ellos también, dentro de lo posible, pueda haber cierta flexibilidad y apoyo a los niños, pero, sí también diciendo que va a ser súper importante el tratamiento farmacológico, ¿no? Para poder lograr esto. La verdad es que me encanta porque digo, yo sé que esto podemos hablar de... Hay muchísimas preguntas, sé que van a salir más y la verdad nos gustaría muchísimo que hiciéramos como una segunda parte porque de verdad que quedaron muchas preguntas en el tintero, entonces pues bueno, esto da pauta para hablar en otra ocasión sobre esto y irlo más detallando y ahora sí que arrojando más y más cuestiones de esto que a veces desconocemos. De verdad me gusta nada más rapidísimo alguna pequeña conclusión que ustedes gusten aportar y pues ya para ir viendo pues sí, las personas que están del otro lado, si están viendo algún tipo de este tipo de banderitas rojas, pues que se acerquen con algunos de los especialistas de Iscalti. No sé si quieras empezar o como tú me digas, Lupita, porque yo Tú, ya lo que... tú, Trini. Oh, Sí, pues yo haría más que nada la invitación al reconocimiento pues del mundo interno, ¿no? De cada uno de nosotros, de las personas, y que podamos hacer esta como introspección, ¿no? Porque algo que sucede con esta dificultad es que hay mucha vergüenza, como comentaba la maestra Lupita. ¿Cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo voy a decir este tipo de comentarios? Y se aíslan, porque ellos saben que eso es algo que no pueden compartir porque los expone, ¿no? Ante pues la parte como social. Entonces sí es importante que se animen a entender esta parte del mundo interno, que hay una posibilidad de trabajar para flexibilizarse y que todo esto tiene un origen en ideas que se fueron forjando pues de manera irracional por algún sentido, ¿no? Entonces, que se acerquen, que valoren, que encuentren respuestas, que encuentren apoyo. Y es muy importante también trabajar con la familia. De hecho, genéticamente hay estudios que vienen varios con la misma dificultad. Entonces, acercarse también a trabajar en familia porque también se fomentan estos hábitos, ¿no? O estas conductas, porque la misma familia maneja la misma línea de ideas sin saberlo, ¿no? Entonces, que se acerquen y que puedan tener esta atención. Algo que también está muy relacionado son los trastornos de la conducta alimentaria, que usan con muchos rasgos obsesivos y las personas sufren mucho. Yo creo que lo que yo remarcaría aquí es que hay mucho sufrimiento que se tiene que trabajar, ¿no? O sería prudente trabajarlo, que no se queden sufriendo con estas ideas que están ahí como dando vuelta, ¿no? Sería como la invitación nada más. Maestra Guadalupe. así es, y complementando todo esto, pues ser sensibles como a estas obsesiones, entender a los pacientes que sufren esto,
¿no? Porque en verdad es algo que a ellos sí les duele, sufren mucho y a veces para las personas que, o es difícil entenderlo para las demás personas, ¿no? Como el hecho de decir, ay, por eso te estás preocupando, o eso no va a pasar, ya deja de decir tonterías, ser empáticos con esto para poder entender y apoyar al paciente que sufre el trastorno obsesivo compulsivo. Insisto, esto es solamente la apertura, ahora sí que abrir la puerta para todo lo que hay detrás. Creo que hay que ser empáticos y no dar por hecho muchas situaciones de las cuales a veces desconocemos. Creo que esa empatía nos aporta y nos ayuda a que podamos entender a las personas y podamos estar pues en una convivencia mejor. Y yo creo que esto es importante, esto es como una invitación para todas las personas que en dado caso tienen o se sienten con algún tipo de problema que no les ayude a tener una vida plena. Creo que esta es una posibilidad para que se acerquen a Izcalti, a los diferentes centros con los diferentes especialistas y pues de verdad que puedan crecer, puedan ser mejores personas y puedan estar bien y felices consigo mismos. De verdad que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Insisto, esta es solamente una de varias, así que los invitamos para que estén con nosotros en otro Izcalti Podcast, perdón. Entonces, muchísimas gracias. Aida Rodríguez se despide. Doctoras, maestras, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Acá abajo están todas las descripciones Gracias. y todo, ¿vale? Hasta la próxima.